Somos lo que se conoce en el léxico común como peculiares. Esta historia sigue el viaje de Jacob Portman, un joven marcado por las enigmáticas historias de su abuelo y empujado, tras una tragedia, hacia un mundo oculto donde el tiempo no avanza de la misma forma y la diferencia es una virtud. En una isla aislada y protegida por bucles temporales, Jacob descubre la existencia de niños con habilidades extraordinarias, criaturas invisibles y una amenaza que trasciende generaciones. A medida que la frontera entre lo ordinario y lo extraordinario se desmorona, Jacob deberá aceptar su verdadero origen y decidir qué lugar ocupa en un mundo que siempre lo estuvo esperando. La historia comienza con Jacob Portman, un joven que mientras trabaja, recibe una llamada y sale apresuradamente del trabajo. Sube al coche de Shelley, una mujer que trabajaba con su padre, quien lo llevará a casa de Abe Portman, su abuelo. Durante el trayecto, Shelley le pregunta por qué Jacob tiene que lidiar con él, a lo que Jacob responde que su padre está ocupado. Luego, aprovechando la oportunidad, él llama a su abuelo para asegurarse de que esté bien. Al otro lado de la línea, escucha a Abe hablar con desesperación, pidiéndole que no se acerque a la casa y mencionando que no encuentra la llave del cajón donde guarda un arma. Jacob le pregunta si ha tomado sus medicamentos y le recuerda que su padre guardó la llave para evitar que se perdiera, pero Abe, en su estado de angustia, insiste en que necesita el arma para enfrentarse a algo, lo que deja a Jacob preocupado. Shelley, al escuchar la conversación, le pregunta a Jacob qué enfermedad tiene su abuelo. Jacob le responde que padece demencia. De repente, en la carretera ven algo extraño que los asusta. Un hombre con ojos brillantes aparece frente al coche. Sin embargo, Shelley logra esquivarlo sin que suceda nada grave. Al llegar a la casa de su abuelo, Jacob encuentra el lugar desordenado, con objetos tirados por todas partes, pero no encuentra a Abe. Empieza a buscarlo y después de un rato llama a Shelley, alertándola de que algo extraño ha ocurrido. Shelley le dice que tiene un arma en su coche y que irá a buscarla. Mientras tanto, Jacob encuentra una linterna encendida cerca del bosque, lo que lo lleva a investigar. Al adentrarse en el bosque, encuentra el cuerpo de su abuelo. Intenta llamar a urgencias, pero justo en ese momento, Abe despierta y le dice que se aleje, que debe ir a la isla y buscar a Emerson, siguiendo las instrucciones de una postal y recordando un bucle fechado en 1943. Jacob, angustiado, le pide que no se mueva y que espere a la ambulancia, pero Abe, en un último esfuerzo, le pide que le prometa que lo hará. Jacob lo promete y luego Abe, antes de morir, le dice que creía que él podría protegerlo, sin embargo no fue así y que debió contarle todo antes. Finalmente Abe ha muerto. El desconcierto de Jacob se intensifica cuando, al llegar Shelley al lugar, él ve una figura gigante detrás de ella. Le grita advirtiéndole y Shelley, asustada, dispara instantáneamente solo para darse cuenta de que no había nada. La experiencia deja a Jacob aún más confundido. Un mes después de la muerte de su abuelo, Jacob está en terapia con una psicóloga, quien le explica que, en situaciones traumáticas, es común que las personas experimenten alucinaciones y que quizás su mente haya creado la imagen de la figura gigante. Jacob, sin embargo, no está convencido y le cuenta a la psicóloga que las historias de su abuelo sobre monstruos y criaturas formaban parte de su infancia. La psicóloga se muestra comprensiva, pero le sugiere que lo que vio fue producto de su subconsciente. Jacob recuerda entonces las historias de su abuelo, que lo habían acompañado desde niño. Abe le contaba que, en su juventud, había luchado contra monstruos durante la guerra y que, como explorador, había visitado lugares como Puerto Rico, donde había derrotado a un monstruo que brillaba en la oscuridad. Estas historias alimentaron el deseo de Jacob de convertirse en explorador, pero sus padres no estaban tan de acuerdo con las fantasías de su abuelo. Esa noche, Jacob le pidió a su abuelo que le contara una historia antes de dormir. El anciano narró la historia de un niño llamado Abe que vivía en un hermoso lugar dedicado para niños peculiares en Gales. Este hogar estaba bajo el cuidado de la señorita Peregrine, una mujer que tenía la capacidad de transformarse en ave. En ese lugar, Jacob aprendió sobre los niños peculiares, Browin y Victor, quienes tenían la fuerza de 10 hombres, Hugh, que tenía abejas dentro de su cuerpo, y Emma, una niña que podía flotar y que usaba zapatos de plomo para evitar que se elevase del suelo. Abe explicó que sus padres lo enviaron a ese hogar porque en Polonia, donde vivían, no era seguro, debido a la presencia de monstruos con brazos largos, tentáculos y sin ojos. Durante años, Jacob creyó en las historias de su abuelo. En la escuela presentó exposiciones sobre estas aventuras, lo que generó burlas entre sus compañeros. Incluso su profesora cuestionó la veracidad de las fotos que Jacob mostraba como pruebas. Ese día enfrentó a su abuelo preguntándole por qué le había mentido sobre todo, sobre el hogar para niños peculiares y los monstruos. Abe le aseguró que nunca le mentiría y lo abrazó, reafirmando su amor y cuidado por él. Llegada la noche, Jacob ya está en casa durmiendo en su habitación. De pronto se despierta agitado por algo que notó en la ventana. Sin embargo, luego escucha discutir a sus padres y se vuelve a acostar. Al día siguiente está en casa de su abuelo y mientras guardan
guardan las pertenencias de Abe. Jacob encuentra una fotografía de él cuando era pequeño, donde está junto a su abuelo. Franklin, su padre, le dice que si desea puede quedársela, pero Jacob no puede evitar sentirse decepcionado. Entonces le pregunta cómo puede estar tan tranquilo después de todo lo sucedido. Su padre responde que, como abuelo, Abe había sido maravilloso, pero como padre no estuvo presente, ya que su trabajo lo mantenía alejado de la familia. Más tarde vuelven a casa. Al llegar, Jacob se encuentra con una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Intenta mostrarse feliz, pero luego se retira a su habitación, donde llega su tía Susie, quien le entrega un regalo que había encontrado entre las pertenencias de su abuelo. Al abrirlo, Jacob descubre un libro firmado por Abe, con un mensaje que decía, para Jake y los mundos que aún tiene por descubrir. También encuentra una postal con una imagen de un hermoso lago, el cual tiene un mensaje de Alma Peregrine, la directora del hogar, quien expresaba su deseo de volver a ver a Abe. Al día siguiente, Jacob muestra la postal a su psicóloga, explicando que esa carta llegó hace 2 años, por lo que Alma Peregrine debía estar viva. Su madre, sin embargo, insiste en que no podían perder tiempo con esas fantasías. Jacob, decidido, convence a su padre de que lo lleve a Gales, donde podría observar aves y seguir trabajando en su libro mientras su madre descansaba. La psicóloga, de manera comprensiva, apoya la idea, sugiriendo que este viaje podría ayudar a Jacob a separar la fantasía de la realidad. Es así como Jacob viaja en bote con su padre a Gales, y durante el trayecto Franklin le señala un halcón peregrino en el cielo, a lo que Jacob, emocionado, exclama que podría ser Peregrine convertida en el ave. Franklin le responde que seguramente su abuelo había sacado esa idea de ahí. Jacob, creyendo que había encontrado la respuesta, grita hacia el halcón, identificándose como Jake y diciendo que Abe Portman era su abuelo. Más tarde, al llegar al destino, encuentran un hotel desolado. Dentro, Jake observa varios cuadros, entre ellos uno con una noticia pasada y otro inquietante. Fue entonces cuando una risa extraña lo hizo volverse, encontrando a un hombre en silla de ruedas, conocido como el tío Oggy, y al gerente del lugar. Mientras preparan sus habitaciones, Jake tiene la idea de ir en búsqueda del hogar, pero su padre le dice que no puede ir solo. Es así como salen fuera buscando a alguien que pudiera acompañarlo y guiarlo hasta el lugar. Encuentran a un grupo de jóvenes, pero ninguno tiene intenciones de ayudarlo, hasta que ven el dinero que les pagará Franklin por ello. Es así como más tarde Jake, acompañado de 2 chicos, llega al lugar. Sin embargo, de lejos ve que el hogar está en ruinas, entonces vuelve al hotel, donde se encuentra nuevamente con Oggy y aprovecha en preguntarle qué pasó con el hogar. Entonces Oggy le cuenta que el hogar de niños había sido destruido por una bomba durante la Segunda Guerra Mundial, el 3 de septiembre de 1943, y que no hubo sobrevivientes. Jake, quien ahora está lleno de dudas, piensa en por qué su abuelo no le mencionó nunca ese trágico evento. Al día siguiente, Jake le miente a su padre, diciéndole que saldrá con los chicos que lo ayudaron el día anterior y regresa solo a la mansión. Al llegar, entra a explorar entre las ruinas. Allí encuentra un cuadro con varios niños. Luego sube al segundo piso, donde ve a una mujer. No lo sabemos aún, pero se trata de Emma, quien lo confunde con Abe. Jake, asustado, voltea, logrando ver a 2 niños que se esconden detrás de una puerta. En ese instante también empieza a oír pisadas pesadas en el techo, como si algo enorme caminara allí arriba. Asustado, Jake intenta huir, sin embargo, fuera tropieza y cae golpeándose la cabeza, quedando inconsciente. Luego es conducido a otra zona donde una niña pequeña lo lleva cargando, para luego dejarlo en el piso. Aquí Jake despierta y frente a él aparecen más niños, idénticos a los de los relatos de su abuelo. Jake, en shock, les dice que están muertos. Ellos lo niegan y explican que deben entrar al bucle. La señorita Peregrine lo vio antes y los envió a buscarlo. También le advierten que deben apurarse, ya que alguien podría estar observando. Es así como lo conducen hacia una cueva, pero dentro Jake entra en pánico y sale corriendo hacia el hotel. Al llegar, empieza a subir las escaleras. Sin embargo, un hombre lo detiene a gritos. Jake muestra su llave mientras le dice que se está hospedando ahí, pero el hombre le dice que él es el gerente del lugar y que si acaso el lugar le parece un hotel. Jake mira alrededor y entonces entiende que el lugar ya no es el mismo. Ahora es un bar antiguo, lleno de gente. De pronto empiezan a acusarlo de intruso y le amenazan con golpearlo. En el caos, platos y vasos vuelan. Olive, una de las niñas peculiares, lo toma de la mano y lo saca a la fuerza. Antes de huir, prende fuego a la entrada para bloquearlos y escapan en una carreta. Ya a salvo, Jake cree que quizá él también es peculiar por lo que ocurrió en el bar, pero los niños se lo aclaran. Fue Millard, el niño invisible, quien movía todo, lo que decepciona a Jake, pero luego él menciona la bomba que destruirá la mansión. Ellos no se sorprenden, lo saben, vuelven siempre al mismo día, porque ese es su bucle, una jaula de tiempo que paradójicamente también es su refugio. Finalmente llegan al hogar intacto dentro del bucle. Los recibe la señorita Peregrine, quien le dice a Jake que es un placer conocerlo y se sorprende de lo mucho que ha crecido, ya que Abe
le envió una foto de él cuando era pequeño. Luego le dice que lamenta su pérdida y le ofrece té. Más tarde en el jardín, Jake confiesa que antes de morir Abe le dijo que la buscara porque ella explicaría lo que está pasando. Peregrine entonces le revela la verdad de su mundo. Le dice que algunas personas nacen peculiares. Es un gen recesivo que puede saltar generaciones. Por eso han sido perseguidos durante siglos y se ocultan en refugios. Luego le dice que ella es una Imbrine, así que puede convertirse en ave, pero su don principal es manipular el tiempo. Es así como eligió un día y un lugar relativamente seguros para crear el bucle, un día que se repite infinitamente. Luego añade que por ser de ese tipo tiene el compromiso de ser quien cuida de los jóvenes. Luego Peregrine inicia la presentación de los niños. Primero presenta a los gemelos, luego a Claire, una pequeña niña de apariencia inocente. Continúa con Millard y Hugh. Y finalmente aparece Horace, quien se presenta por iniciativa propia con un apretón de manos educado, aunque distante. Por último, Peregrine presenta a Emma, señalando que Jake quizá ya conocía a varios de ellos, y añade que aún hay otros niños más en la casa. La presentación es interrumpida abruptamente cuando una de las niñas pequeñas corre hacia la señorita Peregrine para advertirle que hay policías afuera, buscándola por el incidente ocurrido en la taberna. Peregrine dirige una mirada severa hacia Emma, insinuando su descontento, pero Jake interviene de inmediato para aclarar que ella no tiene la culpa, que todo ocurrió porque intentaron ayudarlo. Emma le sonríe con gratitud y Peregrine, sin decir más, se dirige a atender a los oficiales. Poco después, Emma le pide ayuda a Jake con una tarea. Le explica que normalmente la asiste Enoch, pero que él se encuentra incómodo con su presencia, pues es posesivo y territorial. Jake, algo nervioso, le pregunta en qué consiste la ayuda. Emma le entrega una cuerda y le explica que debe asistirla en una de sus tareas diarias, colocar a una ardilla bebé en lo alto de un árbol. Jake apenas alcanza a preguntar a qué ardilla se refiere cuando, de manera inesperada, una pequeña ardilla cae directamente en la mano de Emma. Sorprendido, Jake pregunta si eso ocurre todos los días. Emma responde con naturalidad que sí. Ella le pide entonces que ate la cuerda alrededor de su cintura y mientras se quita los zapatos pesados que usa para mantenerse en el suelo, le pide que no la suelte bajo ningún motivo. Acto seguido, Emma comienza a elevarse suavemente flotando en el aire hasta colocar a la ardilla en el árbol. Jake la baja con cuidado, aún asimilando lo que acaba de presenciar. Luego Jake le dice a Emma que necesita hablar con ella. Recuerda que fue ella quien lo confundió inicialmente con su abuelo, Abe. Emma admite que lo sabe y que también sabe que Abe ha fallecido. La señorita Peregrine se lo contó. Le asegura que no debe preocuparse, pues ella se despidió de Abe hace mucho tiempo. Jake le pregunta si eran muy cercanos. Emma responde que creyó que sí, aunque con el tiempo comenzó a pensar que quizás se equivocaba. Cuando Jake le pregunta si su abuelo era como ella, Emma niega y afirma que Abe era más parecido a Jake. Antes de separarse, Emma le pregunta si se quedará a cenar. Jake responde que no puede quedarse hasta muy tarde, a lo que Emma responde que la cena es a las 5:30. Mientras tanto, desde una ventana cercana, Enoch observa la escena junto a Olive. Más tarde, cuando Jake entra en la mansión, Olive lo intercepta, diciéndole que le presentará a Enoch, así que lo hace entrar en una habitación. Dentro, Enoch lo confronta sin rodeos, acusándolo de perder el tiempo si cree que puede enamorarse de Emma, pues ella juró no volver a hacerlo hace décadas, después de que le rompieran el corazón. En ese momento, como demostración de su poder, Enoch comienza a ensamblar un muñeco que cobra vida ante los ojos de Jake. Luego explica que eso no es ni siquiera la parte divertida, y tras susurrarle algo al oído, el muñeco se enfrenta a otro en una pelea violenta que termina con la muerte de uno de ellos. Enoch advierte que las criaturas obedecen todo lo que él dice y añade, con inquietante frialdad, que es aún más entretenido hacerlo con personas. Comenta además que solía organizar batallas épicas en la funeraria de sus padres. Más tarde, Emma ayuda a Jake a vestirse para la cena con prendas que pertenecieron anteriormente a su abuelo. En ese momento, Jake aprovecha para preguntarle qué hacía Abe cuando viajaba. Emma responde que visitaba otros bucles temporales. Jake insiste en saber por qué lo hacía, pero Emma se detiene y le aclara que hay cosas que no puede responder y que sería mejor que dejara de hacer preguntas. Durante la cena, Jake se sienta sin darse cuenta sobre Millard, quien, al ser invisible, se queja de inmediato. La señorita Peregrine lo reprende y lo envía a vestirse apropiadamente, recordándole que no puede asistir desnudo a la mesa. Jake, por su parte, se sienta junto a Emma, lo que provoca el evidente malestar de Enoch. Uno de los niños lo acusa de estar celoso, lo que solo intensifica su furia. Peregrine interviene con autoridad y ordena que dejen de discutir y coman. Mientras comen, Hugh abre la boca y de ella emergen abejas, por lo que debe colocarse un casco con malla para evitar que escapen. Una de las niñas comenta que debe ser extraño para Jake visitar a los amigos de su abuelo y estar en otro siglo. Peregrine interrumpe, recordándoles que habían acordado centrarse en el presente. Luego nota que una de las niñas no come y pregunta por qué.
Otro niño explica que le da vergüenza hacerlo frente a Jake. Él la anima a comer, momento en el que la niña revela una enorme boca en la parte posterior de su cabeza con la que devora la carne. Cuando le preguntan a Jake cuál es su peculiaridad, él responde que no tiene ninguna. Enoch aprovecha para afirmar que esa es la razón por la que no se quedará, por más que intenten convencerlo. Peregrine intenta restablecer el orden, recordando que Jake está de visita. Algunos niños sugieren que podría quedarse para siempre, pero Enoch replica con crueldad que Jake puede vivir fuera, envejecer y divertirse, tal como hizo su abuelo. Emma, incapaz de soportarlo, golpea la mesa y se retira indignada. Peregrine reprende a Enoch y recuerda a todos que Jake tiene una vida en Florida. De pronto el teléfono suena y Peregrine se levanta, indicando a los niños que se preparen para ver una película mientras atiende la llamada. Aunque una de las niñas comenta que antes les permitía escuchar, Peregrine se retira. La llamada es de Abe, quien pregunta cómo están todos. Más tarde, los niños se reúnen para ver la película, que en realidad son los sueños proféticos de Horace, proyectados desde su ojo. Emma le explica a Jake que sus sueños predicen el futuro. En ellos se ve la llegada de Jake, la captura de una Imbrine y una visión de Emma y Jake juntos. Peregrine detiene la proyección de inmediato. Jake anuncia que debe irse, pero Peregrine le ofrece quedarse a dormir. Aunque Emma duda, los demás niños lo animan a quedarse para presenciar el reinicio del bucle. Esa noche todos salen con máscaras mientras el cielo se llena de avionetas. Una bomba cae, pero antes de que impacte, Peregrine detiene el tiempo y reinicia el bucle. A la mañana siguiente, Jake encuentra una carta dirigida urgentemente a la señorita Peregrine y la guarda. Luego, acompañado por Emma, se dirige a la cueva para regresar. Allí, Jake le muestra su teléfono y se toman una fotografía. Emma reflexiona con tristeza sobre cómo Jake envejecerá, tendrá una familia y seguirá adelante, mientras ella permanecerá allí para siempre. De pronto, un ave herida aparece, tal como en la visión de Horace. Emma reconoce que es una Imbrine y le pide a Jake que se vaya. Él promete volver. De regreso, Jake se encuentra con su padre, Franklin, quien se muestra satisfecho al creer que su hijo está haciendo amigos. Sin embargo, en el camino se encuentra con los chicos quienes niegan haber estado con él. Además, se menciona un incidente extraño. Todo el ganado de un hombre había sido asesinado. Más tarde, al llegar al hotel, Franklin, enfurecido, le dice a Jake que ahora pasará todo el día con él en la playa por haberle mentido. Luego, deja un mensaje a la doctora Golan acusándola de alentar un viaje inútil y sale de la habitación. Jake, solo, lee la carta de su abuelo, que tomó del bucle y descubre una amenaza latente relacionada con el señor Barron y otros bucles. Al día siguiente, Jake comprende el significado del tiempo detenido al ver cómo una flor del bucle se desvanece. Más tarde, su padre llega por él y juntos van a la playa. Sin embargo, al llegar, notan que ya hay otro hombre haciendo fotografías ahí. Este hombre se acerca y se presenta como John Lamont, quien pregunta si ellos son turistas. Este suceso decepciona a Franklin, quien vuelve al hotel e indica que si ese hombre ya está escribiendo sobre las aves en su libro, dará igual lo que él haga. Es así como Franklin prefiere volver a la habitación y dormir. Jake aprovecha el suceso para escapar nuevamente e ir al bucle. Al llegar, confronta a Peregrine. Acerca de la carta, Peregrine, algo molesta, le recrimina por haberla leído. A esto, Jake pregunta si el ave de ayer era la señorita Avocet, otra Imbrine. Peregrine confirma que sí, pero se niega a hablar del señor Barron. Jake insiste, temiendo que su abuelo no haya muerto de forma natural, pero Peregrine se niega y se retira. Finalmente, Enoch le sugiere que hable con Victor, el único que rompería las reglas. A pesar de las advertencias, Jake entra en la habitación y descubre que Victor está muerto y que al igual que su abuelo no tiene ojos. Sin embargo, Enoch lo reanima brevemente solo para asustarlo y Jake sale aterrorizado. Abajo encuentra a los niños reunidos junto a la señorita Peregrine, quien lo invita a participar del paseo diario. El grupo se pone en marcha, recorriendo los alrededores de la isla con aparente normalidad. Durante la caminata, Jake aprovecha para hablar con Emma sobre lo ocurrido con Victor. Le pregunta si quienes lo atacaron fueron aquellas criaturas de ojos blancos y con visible inquietud le confiesa que el día de la muerte de su abuelo vio a una de ellas. Al escuchar esto, Emma se detiene y le pide que la acompañe. Ambos se dirigen a la playa y suben a un pequeño bote. En un movimiento inesperado, Emma se lanza al agua. Jake, alarmado, se arroja tras ella, recordando que lleva puestos los pesados zapatos de plomo que la hundirían sin remedio. Sin embargo, mientras desciende, Emma lo observa desde abajo y le envía una burbuja de aire a modo de casco, permitiéndole respirar. Bajo el agua, nadan hasta los restos de una embarcación hundida. Allí, Emma sopla con fuerza y abre un acceso oculto hacia una cavidad secreta. Una vez dentro, le explica que su don es el control del aire. Luego le entrega un pequeño cofre que perteneció a su abuelo. En su interior se encuentra el mapa del mundo de Abe, con todas las ubicaciones de los bucles marcadas, así como fotografías de las criaturas de ojos claros. Al revisarlas, Jake reconoce
reconoce a uno de los hombres retratados. Emma le revela entonces que se trata de Barron, el líder de los peculiares malignos. Le explica que Abe dedicó su vida a cazarlos, aunque aquellos de las fotografías fueron los únicos que jamás logró encontrar. Confiesa también que su abuelo quitó vidas para salvar otras, pero que abandonó esa lucha cuando nació Jake, con el único propósito de protegerlo. Jake, conmocionado, le pregunta de qué intentaba protegerlo. Emma responde con firmeza que él pertenece a ese mundo. Jake se niega, alegando que no es como ellos. Emma insiste, no es común, ya que solo los peculiares pueden acceder a los bucles. Para demostrarlo, lo conduce de regreso cerca de la mansión. Allí observan a la señorita Peregrine aguardando frente a la playa. De pronto, emerge la criatura que había asesinado a Victor. Peregrine la elimina con precisión usando una flecha. Emma mira a Jake y le pregunta si logró verla. Al confirmar que sí, le explica que ese es su don. Puede ver a esas criaturas malvadas, al igual que su abuelo, algo que nadie más es capaz de hacer. Más tarde, Peregrine le explica que esas criaturas reciben el nombre de huecos y también le confiesa que supo desde su nacimiento que Jake era peculiar, pero que Abe le hizo prometer que guardaría el secreto para que pudiera llevar una vida ordinaria. El plan era que él mismo se lo revelara al cumplir los 18 años, esperando que sus historias lo prepararan para ese destino. Luego le muestra un libro que documenta a los peculiares corruptos. Explica que se cansaron de vivir en bucles y secuestraron a una Imbrine para experimentar con la esencia de sus poderes, buscando volverse inmortales y vivir fuera del tiempo. El experimento tuvo consecuencias atroces. Se transformaron en bestias invisibles y voraces. Sin embargo, Barron descubrió que al consumir los ojos de otros peculiares podía recuperar poco a poco su forma humana. La conversación se ve interrumpida por Olive, quien pide a Peregrine que vaya a ver a la señorita Avocet. Avocet, debilitada, confiesa que no pudo proteger a los niños de su bucle. Eran demasiados huecos. No comprende siquiera cómo logró escapar. Peregrine la abraza y le asegura que ahora está a salvo, pero Avocet responde con gravedad que nadie lo está. Jake menciona el hallazgo reciente de ovejas muertas, lo que aumenta la alarma. Peregrine ordena entonces que todos empaquen. Al día siguiente deberán abandonar el lugar. Esa noche, Jake discute con Emma en su habitación. Él expresa su intención de regresar a su época, consciente de que si el bucle se cierra no podrá volver. Emma se opone recordándole que es el único que puede ver a los huecos y que su ayuda es crucial. La discusión se intensifica hasta que Jake grita que no es su abuelo. Dolida, Emma le pide que se vaya. Jake abandona el bucle. De regreso se encuentra con su padre, quien le confiesa que estuvo aterrorizado al enterarse de que habían encontrado un cadáver en la zona. Se trataba de Oggy, asesinado y despojado de sus ojos. Jake comprende la gravedad de la situación y decide advertir a Peregrine. Huye nuevamente hacia la cueva, mientras Franklin intenta seguirlo sin éxito. Es entonces cuando John Lamont, el fotógrafo y escritor, se ofrece a ayudarlo. Al llegar a la cueva, Jake entra al bucle, pero John lo sigue. Jake le pregunta si también es peculiar. El hombre responde afirmativamente y le agradece por haberle mostrado la entrada. Luego se quita el sombrero y revela su verdadera identidad. Adopta la apariencia de la doctora Golan. En realidad es Barron. Jake intenta escapar, pero Barron lo amenaza y le ordena ir con él. Mientras tanto, en la casa, los niños se preparan para partir. De pronto, suena el timbre. Peregrine abre la puerta y se encuentra con Jake, retenido por Barron. Para protegerlo, Peregrine accede a sus exigencias y ordena a los niños bajar. Explica que Barron quiere llevarla a su escondite y que, para asegurar su cooperación, debe transformarse en ave y encerrarse en una jaula. Los niños deberán permanecer confinados, pues Barron no confía en liberarlos, temiendo un ataque. Conscientes de que Jake es su única esperanza, los niños obedecen. Peregrine se despide de ellos con serenidad, agradeciéndoles el privilegio de haberlos cuidado, y cierra la puerta. Afuera, Barron libera a Jake. Peregrine le pide que prometa cuidar de los niños. Él lo hace. Luego, ella se transforma en ave y entra voluntariamente en la jaula. Barron encierra también a Jake en la habitación. Avocet, que estaba oculta, les indica que aseguren puertas y ventanas. De pronto suena el teléfono. Emma le pide a Jake que responda. Al hacerlo, escucha la voz de su abuelo. Jake le dice cuánto lo extraña, aunque sabe que Abe no puede entenderlo. Cuelga y regresa con los demás. Avocet intenta darles las últimas instrucciones, pero una fuerza invisible la arrastra. Jake logra ver cómo un hueco la devora. Sin dudarlo, toma el arma que ella dejó caer. Instante en el que Enoch se adelanta para atacar, la criatura lo levanta, a punto de matarlo. Jake dispara y lo salva, ordenando a los demás que corran hacia el ático. Intentan escapar mientras una de las niñas hace crecer una rama para abrirles una salida. En ese instante, las avionetas reaparecen en el cielo. Jake logra disparar una vez más al hueco, pero la bomba ya está cayendo. Sin tiempo, Emma se quita los zapatos, abraza a Jake y ambos se lanzan al vacío. Justo cuando la explosión sacude el lugar y ante sus ojos, el bucle se cierra. Tras el colapso del bucle, todos logran reunirse en la orilla de la playa. Los niños están a salvo, aunque conscientes de la gravedad de la situación.
Con pesar, le dicen a Jake que lo sienten porque al cerrarse el bucle ha quedado atrapado en otra época. Sin embargo, Jake, lejos de reprocharles nada, les recuerda que lo más importante ahora es rescatar a la señorita Peregrine. Saben que Barron planea llevarla a Blackpool, por lo que deciden partir de inmediato hacia allí en un bote. Emma se sumerge en el mar y utilizando su don, sopla con fuerza aquel viejo barco hundido en el fondo del mar, y con la ayuda de los demás niños logran hacerlo emerger y dejarlo a flote. Ya en camino, Jake y Emma estudian el mapa de los bucles, identifican el bucle de Blackpool y comprenden que sin la señorita Avocet, este no podrá reiniciarse. Eso significa que el bucle colapsará y los niños quedarán expuestos al tiempo real, lo que provocaría su muerte. Emma, sin embargo, intenta ver más allá del peligro inmediato y plantea una posibilidad distinta. Si logran detener a Barron, él nunca llegará hasta Ave, lo que permitiría que el abuelo de Jake siga con vida. Por un instante, la premonición de Horace parece hacerse realidad y ambos están a punto de besarse, pero son interrumpidos. Jake entonces les anuncia a los niños que tiene un plan, aunque deberán ejecutarlo antes de las 4:30, la hora exacta en que el bucle se cerrará. Así que para lograrlo necesitará la ayuda de todos. Al llegar a Blackpool, Jake, Emma y Millard descienden del barco. El plan se pone en marcha de inmediato. Millard se vuelve invisible, mientras Jake y Emma entran en una casa de espantos donde descubren la presencia de varios huecos. Emma se quita los zapatos y comienza a flotar, sostenida por una cuerda que Jake mantiene firme. Desde allí lanza una amenaza directa. Han matado a uno de los huecos y ahora vienen por la señorita Peregrine. Exige que todas las imbrines sean llevadas al final del muelle en 5 minutos o enfrentarán las consecuencias. Los huecos comienzan a perseguirlos, pero el enfrentamiento se desata por toda la zona. Uno de ellos es atropellado, mientras Enoch reanima esqueletos que atacan a las criaturas. Los demás niños lanzan nieve para revelar la posición de los huecos invisibles. La batalla se intensifica hasta que los esqueletos logran acabar con varios de ellos. Hugh libera sus abejas para atacar a uno de los secuaces de Barron, mientras Olive logra prenderle fuego al propio Barron, aunque este consigue liberarse. Jake intenta dispararle, pero falla. Bronwyn interviene arrancando una silla y lanzándosela con fuerza, derribándolo. Sin embargo, Barron se recupera, golpea a Jake y corre hacia la habitación donde se encuentran las imbrines. Jake se levanta y junto a Emma lo persiguen. Antes de que Barron logre entrar, Emma lo impulsa violentamente contra la pared con una ráfaga de aire. Jake aprovecha la oportunidad para ingresar y liberar a las aves. Mientras tanto, los demás niños continúan luchando contra los secuaces restantes. Olive es congelada por uno de ellos, y Enoch, desesperado, intenta salvarla dando vida a un elefante cercano. Creyéndola perdida, se despide con un beso, pero Olive despierta poco después, provocando un alivio inmediato. Emma, exhausta, se queda sin aliento y ya no puede contener a Barron, quien logra liberarse y se dirige nuevamente a la habitación de las aves. Al encontrar la puerta cerrada, la corta, logrando entrar dentro. Jake ha conseguido liberar a las imbrines, que atacan a Barron antes de huir. Jake le asegura que ya no tiene nada. En ese momento, Emma y Enoch llegan, pero se encuentran con dos Jake idénticos. Confundidos, no saben cuál es el verdadero. Enoch toma el arma y apunta. Barron intenta hacerse pasar por Jake, pero un hueco irrumpe e incapaz de distinguirlos, ataca al Jake equivocado, arrancándole los ojos y matando finalmente a Barron. El hueco se vuelve contra Jake, pero Enoch le pasa el arma y Jake dispara, acabando con la criatura. La amenaza ha terminado, han vencido y lo han logrado antes de que el tiempo se agote. Sin embargo, llega el momento más difícil, la despedida. Emma le recuerda a Enoch que el bucle está a punto de cerrarse y que deben irse. Es así como salen del lugar y uno a uno, los niños se despiden de Jake. Finalmente, Emma se queda sola frente a él. Él intenta explicarse, pero ella lo interrumpe. Le dice que él ama a su abuelo y que no debe preocuparse por su elección de quedarse en la fecha de ese bucle. Además, agrega que ellos seguirán viviendo en 1943, día tras día, como personas normales, y que eso no es algo malo. Luego se abrazan con fuerza y Emma se va. Todo parece volver a la normalidad para Jake. Regresa a la casa de su abuelo, quien lo recibe con un abrazo. Jake le cuenta todo lo ocurrido y confiesa que temía no encontrarlo allí. Abe le asegura que está a salvo y luego le entrega un libro como regalo. Dentro hay dinero destinado a sus viajes. Abe le dice que debe volver con ella, pues ahora sabe dónde están los bucles y cómo regresar a 1943. Finalmente, Jake deja atrás su vida ordinaria y emprende la búsqueda entre diversos bucles, llegando por fin al barco donde se encuentra Emma, y emocionado, le relata todo lo que tuvo que atravesar para encontrarla. Emma no puede creer que haya vuelto y lo besa, sellando su reencuentro. En ese momento aparece la señorita Peregrine, recordando que la misión de proteger a los niños continúa y que el ciclo, aunque transformado, sigue adelante. Es así como termina esta historia, donde el tiempo no es una barrera y ser diferente se convierte en una fortaleza. Si te gustó este resumen y quieres más historias
historias como esta, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en una próxima.